Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto las imágenes y videos que aparecen son de propiedad de DC Comics. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de conocer acerca de personajes de la editorial DC y no tiene ninguna intención comercial sino de entretenimiento. Y la temporada de tradiciones empezó temprano este año. Un canal llamado Archivos DC Universe presenta el siguiente programa. Con ustedes, el programa para América Latina y el resto del mundo, dedicado al universo DC, presentado por Bite the Hawk, mi persona, Archivos DC Universe. Sean bienvenidos y disfruten de nuestro contenido y recuerda suscribirte a nuestras redes sociales en nuestros Twitter, Facebook, Instagram, Patreon y Twitch, y recuerda compartir este video y en las demás redes sociales que se encuentran en la descripción de este video y déjanos tus sugerencias en la caja de comentarios. Hoy les ofrecemos The Authority. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Bueno, hoy nos toca hablar de otro equipo de superhéroes justamente provenientes del universo Wildstorm, y nos toca hablar justamente de Authority o la autoridad, creado justamente en el ambiente de los cómics del sello Image, justamente creado por el ilustre Warren Ellis y Bryan Hitch, basándose en un grupo de personajes derivados de otro equipo de superhéroes del universo Wildstorm y que nació justamente en Image, pero que para la época en que fue creado vendría a ser como una especie de semi-reboot de este mismo equipo Stormwatch para lo que sería el canon de la editorial DC Comics. Obviamente tendrá su propio universo aparte, separado de la Tierra principal. Por otro lado, queríamos decir que esta creación de Warren Ellis y Bryan Hitch se caracteriza por la forma extrema que maneja el concepto de justicia, sobrepasa los límites de lo que consideran para ellos lo que es la justicia por su propia mano. Son capaces de utilizar la violencia como un medio efectivo para combatir el crimen. Bueno, eso básicamente es el equipo descriptivo. Y como tal es un equipo de superhéroes que se creó justamente a partir del mencionado Stormwatch. Se habían declarado más allá por estar encima del gobierno mundial, o sea, básicamente podían pasarse, como se dice, las leyes por como algo que para ellos les va y le viene, básicamente. Esto así, esta actitud les permitiría mejorar al planeta sin tener en cuenta la política de las diferentes naciones. Ellos estarían operando justamente de una nave que se llama el Portador Sensible, posicionándose entre universos paralelos llamado la famosa sangría, un concepto que más tarde veríamos agregado al universo DC y al multiverso. Su formación original incluía a Apolo, el famoso superhéroe gay, junto al Doctor, al primero de dos, porque hay dos versiones, el ingeniera, que de hecho es una especie de mujer mitad máquina, mitad humana, Jack Hemsworth, Jenny Sparks, obviamente junto a su sucesora Jenny Quantum, que ya hemos tenido biografías de ambos personajes, y el otro héroe gay que es Midnighter, y por último la superhumana conocida como Swift, que tiene como característica alas incrustadas. The Authority como tal obviamente sería un cómic que no solamente será trabajado por Bryan Hitch y Warren Ellis, sino que también participarían otras estrellas de los cómics como Mark Millar. Justamente su primera aparición radica en las páginas de Wildstorm de Authority volumen 1, número 1 del año de 1999. Miembros. El equipo de Authority ha contado con las siguientes listas de miembros en sus filas. Como líder siempre ha sido destacable el papel de Jack Hemsworth, justamente previamente en su relevo de Jenny Sparks, que ha sido la otra miembro líder, y asimismo también tendríamos de líder a una joven Jenny Quarks o Jenny Quantum, como la quieran llamar. Otros miembros que se han destacado también está Kristen Turrein, Golpe Letal, que también lo conocemos como también mejor dicho conocido como Deathloop. También conocemos a Flynn, a Freeball, a Grifter, a Jack Hemsworth, obviamente, de High Rainmaker, a Sarah Rainmaker y a Swift. Asimismo tenemos a otros miembros como los ya mencionados Apollo, Jenny Sparks, Jenny Quark, Doctor, el primer Doctor y el segundo Doctor, que es
Habib Hassan, porque la diferencia es que es un rol que tiene de ciertos poderes importantes, ¿no? The Midnighter y Rose Tattoo. Asimismo, se han combatido enemigos como Albion the Suns, a Kaizen, Gamorra, quizás que es el villano más peligroso que tiene el equipo, Seth Kowick y justamente un antiguo miembro de Stormwatch y justamente el líder de operaciones internacionales, el malvado Henry Bendix. Bueno, vamos a contar justamente la historia. Pues tras la aniquilación del equipo, o sea, tras el final del equipo de Stormwatch y la destrucción de la base de operaciones llamada Skywatch, una base alienígena que fue tomada por el gobierno bajo secreto, la ex miembro de Stormwatch Negro, la división Black Ops de Stormwatch, Jenny Sparks, creó un equipo denominado The Authority, junto con sus compañeros de Stormwatch, Black, Swift y Jax Hawksworth, con el objetivo de cambiar al mundo sin importar lo que fuese necesario, incluso interponiéndose por encima de las decisiones de autoridad de los diferentes gobiernos. O sea, como quien dice, no les importa quién esté gobernando de facto un país, así sea enemigo, lo invaden y así detienen al villano. Eso básicamente es eso, o sea, se olvida de las reglas de la ONU. Entre sus miembros se encuentra la ingeniera Angela Spica, curiosamente es un sucesor de un antiguo ser mecánico humano, también llamado de la misma manera, Jerome Tomerdike, el último doctor, Apollo y Midnighter, dos ex miembros de Stormwatch 0 de Henry Bendix, por cierto, ese Henry Bendix que se corrompió y se volvió malvado. Bueno, Henry Bendix es casi como una especie de Max Weller, pero con cierto tipo de habilidades mucho más peligrosas. La autoridad o The Authority hizo su primera aparición pública para detener a Casey Gamorra, viejo enemigo de Stormwatch que quería aprovecharse de la ruptura del equipo, o sea, del final de Stormwatch, para poder vengarse del mundo. Para poder hacer esto utilizó super soldados diseñados para destruir primero Moscú y luego parte de Londres. The Authority llegaría para detener sus ambiciones de venganza cuando lograron detener el ataque a Londres. Luego predijo el tercer y último ataque de Los Ángeles a tiempo para lograr evitar. Midnighter, uno de sus miembros, puso fin a la amenaza de Gamorra usando el Carrier, una nave que utilizan también posteriormente como uno de sus vehículos principales, para destruir la fábrica de clones superhumanos en la isla de Gamorra. Más tarde, The Authority se involucró en detener una invasión de una tierra paralela, específicamente de una Gran Bretaña paralela llamada Sliding Albion. Sliding Albion era una realidad con la que Jenny Spark estaba muy familiarizada y conoció dicho mundo paralelo mucho antes, cuando aparecieron sus naves de turno por primera vez en el año de 1920. Sliding Albion es un mundo donde el contacto abierto con extraterrestres llamados los Blues y humanos durante el siglo XVI se llevó a cabo el mestizaje de una cultura imperialista similar al imperio británico victoriano. Después de que Authority repelió la ola inicial de ataques en Los Ángeles, Jenny llevó el carrera al universo Sliding Albion, donde hizo que el Doctor destruyese Italia y de lo que quedaba del régimen del Blues junto con él. En un mensaje en todas las frecuencias, mandó un mensaje diciéndoles a la gente que aprovechasen la segunda oportunidad que tenía. Durante los últimos días de 1999, alienígenas comenzaron a construir estructuras desconocidas en África y en la Luna. Esto llevó a los doctores anteriores a revelarle al doctor actual. Son como una especie de personajes que están durante un cierto tiempo con una función del destino de la humanidad, obviamente. Le revelarían a este doctor actual, o sea, de Doctor, un secreto vital. El creador original de la Tierra, lo más cercano al concepto de Dios que existe, había regresado de un gran recorrido por el universo para encontrar a la humanidad con una infestación no deseada en su casa de retiro. Así, este llamado Dios estaba terraformando la Tierra para que fuese habitable para sí mismo e inhabitable para los humanos, a tiempo para la llegada de su persona, que es un objeto inmenso en forma de pirámide del tamaño de la Luna. El ingeniero, o sea, de Engineer, convenció al Carrier para que abandonase la órbita terrestre. The Authority condujo el Carrier hacia este dichoso dios que se acercaba a través de un polo y de uno de los polos, ¿no?, del planeta, y logró navegar hasta su
punto central, o sea, el cerebro de esto. En la ruta que se encontraron con dicho ser, el sistema, o sea, es decir, como el sistema inmunológico era como una especie de Galactus, algo así más o menos, así como una civilización que ha evolucionado a partir de parásitos durante miles de millones de años. Durante los últimos minutos del 31 de diciembre de 1999, justamente en esa historia final, Jenny Sparks llevó a cabo su acto final como el espíritu del siglo XX, electrocutando el cerebro de la criatura hasta la muerte antes de que ésta muriese en los brazos de Jack Hawksworth, dando por fin el final de una heroína que solo puede vivir 100 años. El liderazgo de Sparks se transmitió extraoficialmente a Jack Hawksworth. Bajo su nuevo liderazgo, The Authority logró una mayor independencia y se volvió más activo en asuntos mundanos, incluso si se interrumpiese el status quo para hacer un mundo mejor. El equipo intentaría, pero al final fracasaría, conseguir a Jenny Quantum, la recién nacida del espíritu del siglo XXI, que ya había demostrado ser más poderosa que la mismísima Sparks. En cambio, fue tomada por un cerebro creador de superhéroes, el Dr. Jacob Krigstein, que quería que Jenny pudiese moldear el próximo siglo a través de ella. The Authority y los héroes de la Tierra lucharon contra los superhumanos de Krigstein antes de que Swift llegase a un acuerdo por la custodia de Jenny con Krigstein, a quien le concedió el espacio de laboratorio a bordo del Carrier y la oportunidad de ejercitar su imaginación reformando las dictaduras para que pudieran derrocar por parte de The Authority, ¿no? The Authority también se enfrentaría a la Tierra misma, o sea, el planeta como una especie de raro villano, no sé cómo lo interpretes, que estaba a punto de invertir catastróficamente los polos magnéticos, impulsado a hacerlo por un antiguo doctor rebelde que fue despojado de sus poderes cuando este se volvió un renegado. A cambio de una hora de pleno poder del doctor actual, el renegado acepta salvar a la humanidad. Sin otras opciones, The Authority evacuaría a toda la población de las tierras alternas a lugares alternos y luego aceptaría el intercambio. El renegado asumió y destruyó casi por completo The Authority con su nuevo poder antes de que este alcance total de sus poderes y experiencia le alcanzara, y se sintió abrumado por la empatía por todas las criaturas vivientes que quedaban en el planeta Tierra. Apolo y la ingeniera o engineer la mataron y la población de la Tierra regresó a casa, algunos encantados por sus aventuras. Debido a la interferencia de Authority con las actividades de los gobiernos de la Tierra, las naciones del G7, que consistían entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Japón, Francia y Canadá, les eliminaron, o sea, trataron de sacar de legal este equipo, como decirlo, lo sancionaron como un equipo ilegal o de alguna manera, fueron reemplazados por un grupo más sujeto a sus intereses. El G7 envió a su arma secretas, un montañés estadounidense llamado Seth Cowie, quien convirtieron en un monstruoso superhumano que decía tener más de 1000 superpoderes para atacar a The Authority. The Seth neutralizaría todo The Authority excepto a Igniter, quien logró escapar con la bebé Jenny Quantum. Los ideales de Authority original dieron paso al nuevo equipo sin principios que trabajaba directamente para las naciones del G7, no cuestionaba las órdenes y tenía todo lo que podían desear. El nuevo equipo poseía los mismos poderes o apariencias distintivas del equipo original y la mayoría de ellos adoptó variaciones de sus nombres. El coronel, uno de sus miembros del Reino Unido, utilizaba habilidades de propulsión eléctrica con la bandera de la Union Jack, siguiendo el modelo de Jenny Sparks. Swift fue reemplazada por Roche de Canadá. El doctor fue reemplazado por el cirujano, que es mejor conocido como Surgeon, y asimismo el ingeniero o engineer fue reemplazado por Machine o máquina, en este caso Machine. Bueno. Apolo sería reemplazado por Teuton de Alemania, y Igniter fue reemplazado por Lotscal de Italia, y Hawksworth fue reemplazado por Calle, o bueno, en inglés sería Street. Bueno. Sin embargo, Midnighter, el único miembro de Authority que se había quedado y que había escapado, se infiltró en el Carrier y liberó a su amante Apolo encarcelado. Y entre ellos mataron al resto de la nueva Authority, dejando solo a Seth con quien lidiar. En la reunión del G7, Sweet se vio liberada de su control mental debido a la muerte de Máquina o Machine, justo a tiempo para descubrir la frase en clave de botón apagado de Seth. El Authority original se reagruparía, pero Seth nuevamente detendría a todos, dejando solo a la bebé Jenny Quantum,
quien pronunció en voz alta la frase de enclave y se convirtió en un humano fácilmente derrotado, siguiendo la disposición del presidente estadounidense, quien orquestó el derrocamiento de Authority de Apollo. Midnighter se casarían y adoptarían a Jenny Quantum como su nueva hija. Como consecuencia de sus acciones, el gobierno de Estados Unidos calificó de Authority como una potencia hostil, casi como una especie de equipo de superhéroes considerados de alguna manera villanos, aunque no era realmente así. The Authority se ocupó de otras amenazas, incluida la corporación Multiversal Reality Incorporated, que tenía la intención de acabar la Tierra o esclavizarla, y un ex actor y metahumano activo, John Clyde, quien había comenzado a infectar a miembros del público con un virus psíquico altamente contagioso que causó una devoción total a sí mismo bajo su llamada Iglesia de la Trascendencia, y canalizó una parte de las energías de los infectados hacia él, convirtiéndolo en un metahumano físico de más alto nivel, siendo este en un estado perdido para sí mismo. Los miembros de Authority lucharían en vano por evitar la trascendencia y solo Apollo Swift y Ingeniera quedaron activos. Sin embargo, Midnighter luchó activamente contra este cambio y el Doctor, aunque infectado, usó su vínculo con los antiguos doctores anteriores a él y el jardín de la memoria ancestral lo utilizó para poderse liberar, como una especie de habilidad psíquica especial, ¿no?, que tienen conexión, lo que le permitió secuestrar psíquicamente la red de control psiónico de Clay e invertirla. El Doctor mataría a Clay y creó la iglesia de Chamán. El golpe de estado. Cuando el ex miembro de los Wildcats, convertido en villano llamado Tao, manipuló al gobierno de los Estados Unidos para obtener un motor que pudiese pasar por la sangría, dándoles la oportunidad de explorar otros mundos. Aunque fueron previamente advertidos por The Authority, el gobierno puso en marcha el motor sin saber qué pasaría a continuación. Esa ignorancia provocó que el motor crease un desgarre en la sangría y la destrucción parcial de una nave de cambio estacionada en el otro lado de ese espacio multiversal en ese momento, que luego caería y destruiría por completo el estado de Florida, lo que provocó millones de muertes y lo trajo a la Tierra, al borde de una guerra interdimensional con el resto de especies de miembros de la nave. Después de descubrir a la parte responsable, de Authority organizó un golpe de estado incruento y tomó con éxito el control de los Estados Unidos. Curiosamente, es uno de esos equipos que no necesariamente tienes que ser héroe o villano, sino más bien un concepto más avanzado de héroe, villano, revueltos, algo así, digámoslo así. Bajo este papel usurpado, The Authority aprobó muchos cambios en el gobierno estadounidense, incluido el seguro médico privilegiado, la nacionalización de importaciones de industrias petroleras y el control de armas. En los meses posteriores a su golpe de estado, The Authority experimentó con lo que parecía ser la realidad, desgarrándose por las costuras por decenas de agujeros que se abrieron en la sangría, trayendo desastres naturales o metahumanos villanos de mundos paralelos al universo Wilson principal. The Authority estaba confundida y casi ineficaz. Al mismo tiempo enfrentarían un reclamo legal sobre el derecho de la custodia de los hijos de una mujer que se dice ser la madre de Jenny Quantum, dado que la prueba de ADN realizada por el ingeniero, o sea, Engineer, arrojaba una coincidencia confirmada. La mujer pudo subir a bordo del Carrier para intentar ver lo que ella creía que era su hija. Se revelaría que la mujer es de hecho la hermana gemela de Jenny Quantum, Jenny Fractal, criada por autoridades chinas en una máquina para convertirla en una máquina de matar, creada como respuesta al equipo que había hecho del Tíbet una nación independiente que odiaba toda la vida y a Quantum en particular, y que ella era la responsable de las fracturas de la sangría. En la pelea que siguió subsiguiente, Quantum moriría en este proceso. La única solución para salvar la vida de Quantum que se pudo encontrar fuera que Midnighter regresara en el tiempo a la sala de maternidad donde se encontraba retenida la gemela Jenny. Sabiendo instintivamente cuál era su hija, mató a Fractal mientras dormía. En el presente, el cuerpo de Fractal caería muerto, permitiendo que el espíritu de Quantum lo pudiese habitar, tomando el cuerpo de su gemela como propio. Miniserie Authority Revolution. The Authority estaba plagada de un grupo de viajeros superhumanos llamados los Hijos de la Libertad, que consistían en viejos superiores patrióticos de los años 40, 50 y 60. Reunieron a varios ciudadanos estadounidenses descontentos con la toma del gobierno de los Estados Unidos por parte de Authority y liberaron una serie de disturbios por todo el país, respondiendo a un misterioso hombre encapuchado que operaba su propio Carrier y tenía una raza alienígena completa bajo su control. Mientras el equipo luchaba por controlar esta amenaza,
Midnighter realizó una inquietante visita de un Apolo anciano que afirmó haber sido viajero del tiempo desde el futuro. Le mostró a Midnighter un futuro en el que el gobierno de Authority ha reducido el mundo a una dictadura totalitaria y en el que el propio Midnighter se había convertido en un déspota gobernante con daño cerebral. Apolo le dijo a Midnighter que este futuro solo se puede evitar si deshacen o más bien desmantelan al actual gobierno de Authority. Pronto, el líder de los Hijos de la Libertad, un héroe con nombre código llamado Paul Revere, desafiaría a The Authority para enfrentarse a él y a sus camaradas en el césped de la Casa Blanca. En la batalla que siguió, la Casa Blanca y gran parte de Washington D.C. fueron destruidos por una lluvia radioactiva. Avergonzado por su fracaso, The Authority dimitieron como gobernantes de los Estados Unidos y se disolvió. El Doctor desmantelaría su iglesia del chamán. Más tarde revelaría que el misterioso hombre que respaldó a los Hijos de la Libertad se había revelado como el antiguo ex-Waterman, o sea, líder del famoso Stormwatch debajo de la mesa, de operaciones internacionales, conocido como Henry Bendix, quien luego se hizo cargo de los Estados Unidos en ausencia de Authority. Es decir, que este mundo sí que es bastante raro y feo. Después de 3 años, Jack Hawksbury, el ingeniero o ingeniera, o engineer, como le quieren decir a esta chica espica, se apoderarían del Carrier y viajarían por el multiverso por placer. Midnighter lucharía contra el crimen en todos los mundos del multiverso donde pudieran encontrarse, dejando a Apolo a cargo a su hija adoptiva, Jenny Quantum. Swift se había retirado a un monasterio budista en el Tíbet. Trágicamente, el Doctor aparentemente moriría por sobredosis de drogas. Mientras visitaba la tumba del Doctor original, Jenny Quantum, ahora de 8 años, decidió viajar al Jardín de la Memoria Ancestral, donde todos los doctores anteriores fueron cuando estos morían. Se enteraría de que Jerome no estaba allí y nunca había estado. De vuelta a su vivienda o su casa, como le quieran llamar, Jenny recibió la visita de una versión futura de sí misma que la llevaría a la Ciudad Infinita, una dimensión que alberga a las diferentes Jennys Quantum o Sparks o diferentes versiones de sus antecesoras del pasado, comparable al Jardín de la Memoria Ancestral. Allí Jenny Sparks, al darse cuenta de que Bendix había estado manipulando el equipo, le aconsejó que reuniera a The Authority para luchar contra él. Jenny Quantum luego regresaría a casa, lo que hizo que avanzara hasta la edad de 14 años. De alguna manera, allí en esta dimensión es como si hubiese pasado 14 años en vez de que en la Tierra pasaran apenas unos pocos minutos, dándose cuenta de que necesitaba crecer para manejar la amenaza que se avecinaba, aparte que también manipulaba de alguna manera su físico para haberse convertido en un adolescente. Ella justamente sorprendió y reunió a los miembros de Authority, quien acordó que ella quedara como la líder luego de que se encargaran de ir por Bendix. Mientras tanto, Henry Bendix reveló cómo terminó derrocando de Authority al recién reencarnado Rose Tattoo, el espíritu del asesinato. Bendix utilizaría Rose Tattoo para seducir y asesinar al Doctor y capturaría su alma, lo que Bendix provocó que usase la brújula para localizar a un nuevo Doctor, un antiguo terrorista suicida palestino adolescente llamado Habib bin Hassan. Bendix luego capturaría a Habib y lo encarcelaría en una celda de su helicarrier, o de su carrier, llamémoslo acá en este caso, donde el chico fue cortado, le cortaron sus poderes. Poco tiempo después de esta revelación, Jenny logró liberar a ambos doctores y le devolvieron y regresaron a la Tierra. Bendix luego le revelaría sus planes a Authority, apareciendo en su carrera con Rose Tattoo y una legión de sus seguidores alienígenas. Lucharían allí y Bendix utilizaría el control mental para poner a Midnighter en contra de sus aliados. Pero Jenny Quantum y el ingeniero pudieron liberar a Midnighter del control de Bendix y luego devolverle la pelea, o sea, sí, enfrentarlo frente a frente, con elementos sorpresa de su lado, pudieron ganar y liberar al mundo del control fascista de Bendix. Causando la muerte de Bendix, Habib pudo poner a Rose Tattoo del lado de Los Ángeles, convirtiéndola en el espíritu de la vida en lugar del espíritu del asesinato. Y Jenny Quantum decidió dejó unírsela al equipo. El volumen terminaría de dicha serie en una fiesta en la que Jenny había organizado una fiesta que había organizado con las demás antecesoras Jennys y doctores. WorldStar de Authority se involucraría con el superhéroe de dimensiones desplazados, el Capitán Átomo, en la miniserie Capitán Atom, una miniserie que tuvo
en la que el Capitán Atom, luego de los acontecimientos de Crisis Infinita, fue transportado accidentalmente por sus propios poderes luego de tener una explosión termonuclear enviado a través del multiverso DC, donde ya Wilson formaba parte de dicho multiverso de los 52 existentes en ese momento. Quien se encontró varado en el universo Wilson, Majestic de los Wildcats, descubrió que el asalto de este intercambio dimensional o interdimensional, como lo quieran llamar, había logrado desestabilizar fundamentalmente a Atom y concluyó que su presencia continua en el universo Wildstorm provocaría su inminente destrucción entrópica. The Authority se ofreció a ayudar al Capitán Atom a encontrar su camino a casa, cruzando la Blitz en busca del universo DC, y al principio entabló una relación romántica con Ingeniera. Sin embargo, Atom se horrorizó por las actitudes casuales de los superhéroes del universo Wilson hacia la violencia y la vida de la gente común, es decir, las diferencias que tienen estos dos universos, de una manera curiosa, y esto es canon. Al mismo tiempo, The Authority descubrió que el Capitán Atom no podía ser enviado a casa ni ser desactivado. Para poder salvar al universo Wildstorm debía ser ejecutado, asesinado. En la siguiente batalla, el ingeniero fue despojado de sus poderes por un tiempo y Apolo mató a Grifter de los Wildcats, que estaba luchando del lado del Capitán Atom. En represalia, el Capitán Atom mataría a Apolo, Midnighter y a Jenny Quantum. Claro, obviamente esto no fue por provocación, sino por causa de su poder inestable, y a los miembros supervivientes de Authority, y allí descubrieron demasiado tarde que incluso la muerte del Capitán Atom no salvaría el universo Wilson. Posteriormente sucedió que el superhéroe de los Wildcats, Boyd, que ahora ocupaba el cuerpo del joven trabajador de EMT, Nicholas Hansen, había localizado la mitad faltante de su esencia fracturada en el cuerpo del Capitán Atom y reclamó para cumplir con su propio poder. Es ella quien finalmente destruyó y reinició el universo, prometiendo el recuerdo de lo que siente ser débil y tener miedo. Ya no iba a ser así. Por curiosidad, el Capitán Atom de alguna manera revivió y justamente pasaría a convertirse en un villano temporal en la miniserie, en la maxiserie Cuenta Atrás para Crisis Final, donde encarnaría una nueva versión de Monarca. Post Tormenta del Mundo, es decir, Post Worldstorm utópico. El transportista o el carrier de Authority se estrellaría contra una tierra paralela de un universo de energía, parado después de la desaparición del universo bebé que impulsaba su nave espacial. Después de explotar en una tienda de cómics en Manhattan llamada Forbidden Planet, curiosamente el nombre de una famosa película de ciencia ficción de los años 50, el nuevo doctor se había dado cuenta de que Authority es una historia simple en este universo que carecía por completo de superhumanos o en medios de los cuales tendría como apoyarlos. Es básicamente como si se estuviera refiriendo no solo a DC, sino a la propia Tierra Prima, ¿no? Aunque claramente eso nunca fue así, sino que es como una especie de referencia. Mientras tanto, ingeniería, es que a veces no sé cómo hago para acordarme esa palabra, por eso le digo ingeniería o ingeniero. De hecho, es que es una chica. Después de sondear todo internet del planeta, o sea, esta chica es ingeniera, ¿no? Digámoslo, o sea, por la forma que tiene de máquina, ¿no? Descubrió que si bien este planeta era extraordinariamente rico en pornografía, ¿qué? ¿What? No hay recursos tecnológicos disponibles para ayudarlos a salvar el portador moribundo. El ingeniero o ingeniera también teorizaría que este universo paralelo de baja energía podía ser en realidad el propio universo bebé. Es curioso. El doctor examinaría mentalmente a un hombre llamado Ken, a quien encontraron en un submarino cerca del fondo del océano donde se estrellaron, y se enteró allí que una criatura de apariencia lovecraftiana dormía, que se alimenta del subconsciente colectivo de la población del planeta, que ahora había despertado. Como resultado de la agitación de la criatura, o sea, que se volviera a despertar y todo el cuento, el mundo comenzó a experimentar un ataque de nervios que provocó una epidemia de violencia extrema y suicidios colectivos. El ingeniero pronto pudo formar un plan y sugirió que podían poner en marcha el portaaviones, o sea, el carrier, matando al parásito y utilizando su fuerza vital como combustible. Sin embargo, para el parásito se requirió el conducto, que en este caso sería Ken. Ken, a pesar de ser una perturbación por las filosofías de Authority sobre los superhéroes, accedió a ayudar en lo que cree que había logrado buscar para poder salvar el mundo.
Cuando el Carrier, digámoslo así, arrancó y entró en la sangría, Ken sería asesinado por la tensión de servir como conducto, mientras el parásito atravesaría su agonía en todas las personas del planeta, matando a todos los humanos de la Tierra paralela. Saga de World's End o Fin del Mundo. Después de que el programa El Número de la Bestia arrojase a sus reclusos al mundo, el Carrier se estrellaría en Londres después de el Armageddon, una miniserie que se llama Wildstorm Armageddon, justamente que cuenta una especie de historia muy similar al Armageddon de la Biblia. El electromagnetismo desenfrenado le robó a ingeniera, con mencionarla, sus propios poderes. Jack Hansworth quedó paralizado por la destrucción de tantas ciudades del mundo, y el smog obligó que Apolo pasase a mayor parte de su tiempo en el espacio, ya que sin luz solar constantemente moriría. Tanto que Jenny Quark como Habib bin Hassan permanecieron desaparecidos de la lista del equipo, ya que la primera se sacrificó para contener el universo de bebés, que había sido roto por el transportista, para que éste no destruyese toda la creación. Y más tarde esta se había vuelto loca y abandonó The Authority. Los miembros restantes del equipo permanecieron estancados y centrados en un Londres devastado, que pasó a llamarse un Londres, mientras trabajaban duro para salvar a la gente de Londres. Las situaciones empeorarían a medida que un Londres y el mundo estaba plagado de un virus alienígena denominado virus Warhol, que infectaba a cualquier organismo vivo en criaturas gigantescas y agresivas conocidas como las incubitas. Sin que The Authority lo supiese, Apolo fue infectado por un incubita cuando contenía y limpiaba un brote de incubita en el Carrier. Swift se puso en contacto con la instalación de Rendlesham y forjó una alianza flexible entre The Authority y la dicha instalación. Sin embargo, Rendlesham estaba secretamente controlado por el príncipe Lorenzo Antonio Siffi de Sisling Albion. Más tarde, Stormwatch se acercaría de Authority, quien ayuda a restaurar el poder del transportista como ciudad activa. Esto llamó la atención del ex cambiador de El Ilodon, quien dirigió a sus seguidores el ejército de los locos a sitiar el Carrier. La batalla continuaría y terminaría pronto cuando Angela Spica, mejor conocida como ingeniera, hizo que el Carrier crease una especie de shift door, una especie de medio portal, algo así más o menos, lo pusiese en funcionamiento y desterrase a David Loron, a la Sangría y a Jackson King, pudiese eliminar a la mayoría de las fuerzas del ejército de Ilodion. Apolo finalmente sucumbió al virus de Warhol y altamente sensible y atacó a The Authority. Afortunadamente lo engañaron para que lo congelasen y lo pudieran encarcelar en una cámara frigorífica antes de que se pudiera encontrar con una cura, es decir, para poderlo curar. Midnighter más tarde dejó el equipo después de ver una visión en su sueño de encontrar una cura para Apolo. Un día después de su partida, Casey Gamorra volvería después de mucho tiempo, atacaría a dicha transportista desde una isla flotante que tenía Gamorra. Jack Hansworth fue sometido y capturado por Cyber Mary. Tanto Ingeniera como Swift fueron capturados por Lorenzo y llevados a un Renaissance. Son un grupo de villanos típicos del equipo. En las instalaciones, Lorenzo quería encontrar las coordenadas de su universo y al hacerlo obligó a la Ingeniera a ayudarlo después de lanzar a Swift a la Sangría. A pesar de esto, Ingeniera se puso en contacto con Lorenzo y salva a Swift, quien trajo al miembro desaparecido de Golden. Después de que Lorenzo fue enviado de regreso a su mundo y asesinado en el proceso, Swift y la Ingeniera rescataron a Jack Hansworth, quien había estado recuperándose de su vínculo en la isla Gamorra. The Authority derrotaría a Gamorra, liberando a Apolo infectado por incubita en la Tierra en Gamorra. Luego The Authority escuchó el llamado de la bebé Century, la bebé del siglo llamada Galia Rosenstein, para salvar a Midnighter de un loco, Habib bin Hassan, quien creía que la humanidad es responsable de la condición de la Tierra y que debía ser exterminada. El ex doctor fue finalmente quien había aparentemente sido asesinado. Gaia, en agradecimiento, le dio a Midnighter una manzana que contenía la cura para Apolo. Esto se hizo efectivo y Apolo volvió a la normalidad y por última vez se reuniría con su esposo. La salida. El portador había sido alcanzado por un rayo continuo de energía de más allá de la Vía Láctea, lo que hizo que este estuviese completamente reparado y funcional. The Authority se enteraría por parte de ingeniera de que su nave tomaría el turno
que estaba planteado para él y dejar la Tierra misma. Luego el equipo convocó a muchos de los héroes de la Tierra de un Long London, o sea, un Londres, y se les ofreció la oportunidad de abandonar la Tierra ya prácticamente posapocalíptica, destruida, ¿no? Por lo que Jack Hawksworth tenía la curiosidad por saber a dónde se dirigía el Carrier. La decisión dividió a Midnighter y Apollo de su equipo, ya que los dos querrían quedarse en la Tierra y así dejar a The Authority. Después de esto, la noticia alertó a los refugiados del transportista y causó pánico sobre si quedarse o irse del planeta. En la conmoción, solo un puñado de héroes que voluntario o involuntariamente abordarían el Carrier y partieron del planeta Tierra destruido. La Authority sometería a una lista de inmediato a un bebé del siglo conocido como River Baldwin, también de Stormwatch, a Christian Turan, a otro héroe que se llama Deathlove Flint, a miembros de Gen 13 como también como Roxanne y Sarah Rainmaker, que serían parte de este elenco de héroes, obviamente en un mundo post-apocalíptico inevitable, no como en otros mundos que siempre los héroes de alguna manera buscan evitar el fin del mundo. Durante el viaje, The Authority llegaría a su destino, a una estación espacial artificial ubicada cerca de un planeta Shintoniano. Inmediatamente después, pronto se supo que el transportista fue atraído a una trampa a lo largo de muchas otras naves sensibles por una raza malévola conocida como Karimna, como se pueda pronunciar difícilmente, que una vez cosechó sus recursos que se mermaron su planeta de origen, habían dedicado su supervivencia a despojar a los recursos biológicos de otros seres extraterrestres desprevenidos. La mitad de miembros de Authority junto con los pasajeros de la nave de turno fueron secuestrados por el Karimba, mientras que los demás huían de las entrañas de la estación espacial donde encontraron un cerebro vivo. Dicho cerebro alienígena le explicó The Authority que era un miembro de una especie que se convirtió en víctima de Karimna y que fue la principal causa de que de mala gana trajeran naves sensibles como el Carrier de Karimna para capturar a sus víctimas involuntarias. Al enterarse de que al destruir al cerebro liberaría estas naves, Cerebro les pidió que se sacrificaran, en lo que River Baldwin terminó a regañadientes con su miseria. A partir de entonces se reactivaría el transportista y Authority utilizaría la nave. The Authority finalmente decidió regresar a la Tierra, donde llegaron al momento crucial de la locura de Gaia Rosenstein, que amenazaba con destruir lo que quedaba del planeta, en el que el mundo se salvó cuando Shift se convirtió en el nuevo Doctor y aplacó a Gaia. The Authority y los héroes de la Tierra comenzarían un nuevo comienzo para intentar reparar este mundo. Y bueno, amigos, básicamente esto ha sido The Authority. Si quieren saber más sobre los miembros de los personajes del universo Wilson, obviamente del canon del multiverso DC, y obviamente algunos personajes se han integrado al universo principal de DC, pues simplemente tienen lo único que pueden hacer: suscríbanse, comenten, hagan sugerencias. Ya saben que me pueden escribir en la caja de comentarios de este video. Yo soy Blahov. Tienen que seguirme en las redes sociales, que son las siguientes. Ustedes me pueden seguir justamente en mis 4 canales de YouTube. Acá en Archivos DC Universe, para el contenido del universo DC. Para el contenido de Marvel, para aquellos que son amigos de Marvelitas, les aconsejo que se pasen por el canal Archivos Marvel 616 sobre el contenido de series, películas del UCM, cómics y biografías y curiosidades también de Marvel. Archivos Digital Comic Union, videoblog by Blahawk sobre el resto del contenido en forma general. Memory Alpha, Archivos Star Trek para aquellos que son famosos seguidores del canon de las películas y series de Viaje a las Estrellas. Y asimismo me pueden seguir en TikTok como Archivos DCU by Blahawk. Y me pueden seguir también en Instagram como Archivos Digital Comic Universe. En Twitter me pueden seguir en mis 2 cuentas de Twitter, que son Archivos DCU y by Archivos V Blog. Y en Facebook pueden ser en la página de DC, que es Archivos DCU, en el de Marvel, que es Archivos 616, y la de los otros 2 canales, Archivos Digital Comic Universe, que es la página de Facebook de los canales de Memory Alpha y el de Videoblog. Yo soy Blahov y como siempre les digo, sigan siendo felices. Blahov les dice, y nos vemos quizás en una biografía del multiverso DC, quizás tratando a la biografía que quizás se nos va a venir, que es Gen 13, así que atentos. Y
Transmisión fuera. Bye. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Ninguna señal del... Los fans, vendrá. porque están Porque no cordialmente resiste. invitados a mi familia de canales de Archivos Digital Comic Universe, un universo compartido de contenido geek. Recuerda suscribirte a nuestros 4 canales: Archivos DC Universe, Archivos Marvel 616, Memory Alpha, Archivos Star Trek y Archivos Digital Comic Universe Videoblog by Blahawk, mi videoblog. Y recuerda seguirnos en Twitter, en Instagram, Twitch para los directos, TikTok, Facebook. Suscríbete, déjanos like, comentar en la K de comentarios de cada video que se publica y recuerda, yo soy Blahawk, del creador de contenido youtuber para el mundo y como siempre les digo, sigan siendo felices. Blahawk les dice, transmisión fuera, bye. Y recuerda, yo soy Blahawk, del creador de contenido youtuber para el mundo y como siempre les digo, sigan siendo felices. Blahawk les dice, transmisión fuera, bye.